regreso, en el toque de queda de la tarde, Dios seguirá siendo fiel, no hay para nadie a esta hora. Así que en el día de hoy, pues estamos más que contentos y agradecidos. El maestro no nos había visitado en este año y está aquí con nosotros en el día de hoy. El ministro evangelista Junior Díaz con nosotros, bienvenido. Bienvenido ese hombre de aquí, ese socio del programa. Dios se le bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios primeramente por una vez más estar aquí. Ya me hubiese invitado el ministro antes, pero en asunto de salud este año no hemos estado bien. Y cuando viene el quebrantamiento viene la victoria. Amén. Jesucristo obtuvo una victoria a través del sufrimiento. Y le damos gracias a Dios por todo. Mi nombre es Evangelista Junior Díaz, evangelista de Dios por su misericordia en Cristo Jesús. Esta tarde hermosa quiero hablar de la bienaventuranza, ya que me decía un hermano varón, yo quiero que tú un día hables de la bienaventuranza, porque tú hablas mucho de juicio y de apocalipsis, pero yo no recuerdo, varón, la última vez yo hablé de apocalipsis hace mucho, pero yo no hablo según yo, sino según lo que recibo. Y por eso esta tarde yo quiero que ustedes vayan a San Mateo capítulo 5. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sermón del monte y las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La bienaventuranza, qué bendición. La palabra bienaventurado significa dichoso, felicitado. La palabra bienaventurado viene del griego makairo, una persona que se siente autosuficiente dentro de sí. Este es un tema muy profundo, porque nosotros podíamos pensar que un pobre en espíritu es una persona que no tiene nada económicamente. Y yo podría trasladarme a San Lucas 16, donde habla de un mendigo puesto a la puerta de un rico. Hablamos de Lázaro. Este mendigo era pobre, totalmente quebrado. De hecho, él murió de hambre. Él no tenía quien lo vestía, no tenía una casa, no tenía una familia, no tenía nada. Pero Dios no deja huérfano a nadie. Él era pobre en la tierra, pero era rico en los cielos. Él era pobre económicamente, pero era rico en fe. La Biblia también enseña que el pobre en espíritu es una persona rico en fe. Pero la Biblia no enseña que tenemos que ser pobres para entrar al reino de los cielos. Si fuese así, la tarea de nosotros sería hacer despojar a los ricos de su riqueza para que se salven. No es de este tipo de pobreza que Dios habla. De hecho, si usted va a Isaías, capítulo 66, que es el último capítulo de Isaías, Dios dice: ven acá, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mi pie. Mis manos hicieron todas estas cosas y así fueron ellas todas hechas. ¿Dónde está la casa que me va a edificar? Dios está diciendo: yo no habito en templo. A mí no me construyan templo, porque a mí el que me va a buscar
no es que me va a encontrar en el templo. Él dice, yo miraré al pobre y humilde en espíritu. Escucha bien. Él mirará al pobre y humilde en espíritu. Y al del corazón quebrantado. O sea que hay que estar quebrado. Hay que ser pobre ante un Dios justo y santo. ¿Cuánto pueden entender esto? Hay que mirarse dentro de sí. Pobre en espíritu es una persona que reconoce humildemente la propia necesidad de Dios, admitiendo la importancia espiritual y la falta de mérito. Y esta es la llave del reino de los cielos. Según San Mateo 5:3, esta es la llave del reino de los cielos. Hay que ser pobre en espíritu. Mientras más yo leo la Escritura, más me siento desnudo ante un Dios justo y santo. Mientras más yo oro, más me siento desnudo ante un Dios justo y santo. Un pobre en espíritu, un pobre que busca la riqueza de los cielos. Un pobre en espíritu es aquel que busca ser capacitado para hacer la voluntad de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que depende totalmente de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que busca la guía de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que tiene a Cristo como su maestro, aquel que tiene a Cristo como su consejero, aquel que tiene a Cristo como su esperanza, aquel que tiene a Cristo como su solución, aquel que tiene a Cristo como su salvación. ¿Cuál es la lógica de que los que no tienen a Cristo tienen herida sin esperanza? Mientras nosotros caminamos con herida, pero con una esperanza. Y vamos a seguir profundizando sobre esto, pobre en espíritu. La gente terrenal, nosotros, calificamos a la persona y la clasificamos por sus posiciones y por sus posesiones. O sea, dicen, dichosos los ricos, dichosos los presidentes, dichosos los que se sacaron el lote. Escuche, varón. Dichosos los que tienen 5 mujeres. O sea, esa es la clasificación que le da el mundo a la gente dichoso. Dios no te califica por lo que tú tengas, sino por lo que tú eres. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu. Un pobre en espíritu, la bienaventuranza del pobre en el espíritu, ¿verdad? Es aquel que depende de Dios, de su gracia y su misericordia. Es un contraste, hay un contraste aquí contra el orgullo. El hombre orgulloso no es pobre en espíritu. La palabra pobre en espíritu es para aquel que murió al mundo y vive para Dios. Y aquel que se mira a sí mismo y ve la necesidad que tiene de cada día buscar su presencia. Y este es el evangelio, varón. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Un pobre en espíritu, una persona que está quebrado ante un Dios justo y santo. Vamos por la Biblia, vamos a hablar por la Biblia. O sea, leímos en Isaías 66 que dice que Él ve al pobre y humilde en espíritu y el de corazón quebrantado. Ahora dice Isaías 57:15, seguimos en Isaías. El cielo... No, tuve una pequeña confusión. Ese iba yo a decir 66. Isaías 57:15 dice la palabra claramente que Dios habita en las alturas y su nombre es el Santo, y que Él habitará. No, aquí lo ve, pero aquí habita. Habitará con el quebrantado de corazón y humilde en espíritu. O sea, tengo que venir sabiendo que yo estoy quebrado en el mundo espiritual. Ni siquiera Dios puede llenar
lo que ya está lleno. Entiendan que el pecado está arraigado en el orgullo. Dice Proverbio 21:4, el orgullo del corazón, la altivez, es pecado. Pensamiento de impío, orgullo de corazón y altivez es pecado. Una persona orgullosa es una persona que no reconoce sus errores. Una persona orgullosa es una persona que no puede ver la necesidad que tiene de Cristo Jesús. Una persona orgullosa es aquel que se vale de su obra. Porque no es igual usted hacer algo representando y dándole la gloria a Dios que usted exhibiéndose y tal vez haciendo fama porque usted quiere postularse en un futuro como presidente, como senador. El hombre impío da con la mano izquierda y cobra con la derecha. Y estamos hablando del pobre en espíritu. El hombre pobre en espíritu no es orgulloso. Hay un contraste ahí. Dice que el altivo lo mira de lejos. Para Dios quitar a Nabucodonosor el orgullo, tuvo que bajarlo del trono y tirarlo con la bestia. De que se bañara en un baño de millonario para que se bañara con el rocío del cielo. De comer con reyes para que coma con los animales. De vestir de ropa púrpura a que sus pelos se volvieron como pluma de águila y su uña como uña de ave, porque él no quiso humillarse. Eso es un pobre en espíritu. Cristo era un pobre en espíritu. Si hay alguien, escuche bien, que tenía de qué ser orgulloso, ese era Pablo. Pablo era de cuna, era hebreo. Era visto por la buena sociedad, era fariseo. Tenía la mejor educación, estudió bajo los pies de Gamaliel. Sabía tanto idioma, por eso le dijo a los corintios, yo hablo más lengua que todos ustedes, era por su estudio, ¿verdad? Que era una adición también a la lengua celestial que hubiese recibido. Y hubiese viajado todos los países. Pero Pablo fue vislumbrado con la luz de Cristo y dijo, tomo lo activo y lo pongo como pasivo. O sea, tomo todo esto y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. Él se convirtió en un pobre en espíritu cuando empezó a depender del esfuerzo de Cristo y no de su propio esfuerzo. Aleluya. Yo espero que la gente entienda esto, que hay gente que depende de su propio esfuerzo, hermano. Dice la palabra de Dios, vamos a darle Biblia. Proverbios 16:4. De los hombres son las disposiciones del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Yo recuerdo que yo decía, yo voy a ser un abogado y voy a ganar caso hasta que Dios me agarró. Esa era la disposición de mi corazón, pero la respuesta de la lengua de Dios fue, usted va a ser un predicador. O sea, usted toma una decisión sin consultar con Dios, usted no es un pobre en espíritu, y por eso muchos cristianos están viviendo una consecuencia porque tienen una unión carnal. Vi esa muchacha, me gustó, se me acercó, pero no la han consultado con Dios. Pues nos va uno por la Biblia, Isaías 30. Dios le dice al pueblo de Israel, pero ustedes se apartaron de mí, se fueron para el pan del faraón. Ustedes dejaron de cobijarse de mi espíritu. Ustedes dejaron de buscarme, o sea, me cambiaron por el faraón. Pablo dijo, una cosa hago. Todo, mis logros, mis posiciones, mis títulos, mi capacidad, mi actitud, mi carácter, porque Pablo era un blasfemo. Pablo era un blasfemo y cuando vemos que Cristo dice que ninguna, ¿verdad? Pecado queda sin falta, pero la blasfemia no tiene cura, no tiene perdón. Pero Pablo hizo esto inconscientemente. Pablo era un blasfemo.
Pero miren, todo el que tiene un encuentro con Cristo Jesús va a vivir como un pobre en espíritu. Yo recuerdo que Pablo iba para Asia, el Espíritu Santo dijo, no vaya allá. Él no fue, pero después fue a Asia. No sé si Dios le dio luz verde, pero ahí fue donde le dieron la golpeada más grande. Lo tuvieron por muerto. O sea, un pobre en espíritu no hace nada sin consultar con Dios. Eso me gusta de la pastora Ana, Puerto Rico. Y yo, vamos, déjame orar primero. Déjame retirarme para la montaña. Escuche, que Cristo predicaba de día, pero la noche la pasaba con el Padre, buscando qué es lo que el Padre quiere hacer, porque hay cosas que yo la quiero hacer, y si las cosas que yo quiero hacer no están conforme al propósito, yo ando en contra del propósito de Dios, entonces estoy nadando contra la corriente. Eso me recuerda de un hombre que se estaba ahogando, y hay un salvavidas, y lo está mirando, y se está ahogando. Y el salvavidas lo mira. Cuando ya el salvavidas ve que está sin fuerza, va y lo saca. Y ahora tiene que darle respiración para sacarle toda esa agua. Cuando el hombre vuelve en sí, porque estaba como el hijo pródigo, fuera de sí. Cuando vuelve en sí, le dijo, ¿y por qué duraste tanto para sacarte? ¿Por qué no me sacaste antes? Él dijo, si me meto a sacarte en tu desesperación, lo do, ahogame. ¿Y cuál es la enseñanza? Aquí, deja que Cristo te lleve. Un pobre en espíritu va conforme al propósito de Dios. Un pobre, mire que de toda la bienaventuranza, la primera es pobre en espíritu, porque de esta dependen las demás. Esta es la zapata. Vamos a darle Biblia. Escuche. San Mateo 18:3. Jesucristo toma un niño y lo pone en medio de los fariseos, saduceos, escribas y los mismos apóstoles. Dijo, miren, de cierto os digo, que el que no fuese como este niño, no entra al reino de los cielos. Está diciendo que el niño es un pobre en espíritu. El niño depende completamente de su padre. El niño todo lo que va a hacer se lo comunica a tu padre. Dios, estoy en tu mano. Sé mi guía. Lléname. Enséñame. Aconséjame. Capacítame. Sé mi pastor. Sé mi luz. Sé mi agua. San Juan 15:3. Vosotros habéis sido limpios por la palabra que yo he hablado. Ser un niño es depender completamente de su padre. Y vamos a seguir con esto de niño, porque en San Juan 3 hay uno de los 70 maestros del Sanedrín, llamado Nicodemo, y él va con una interrogante. Yo sé que tú eres de Dios, porque las señales que tú haces, nadie la puede hacer si Dios no está con él. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar? Porque la gente procura la herencia terrenales. Muchos están locos porque su padre se muera para que le deje sus bienes. Señores, el impío no maquina nada bueno. Dice la palabra en Isaías 57:20 que el impío es como el mar en tempestad, que no se están tranquilos y sus aguas arrojan cienos y lodo. Dice la palabra que vamos a atesorar en el reino de los cielos. Atesorar en el reino de los cielos es haciendo la voluntad de Dios. Atesorar en el reino de los cielos es ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. Atesorar en el reino de los cielos es cumplir cada letra, cada palabra que Él está demandando de nosotros para que nosotros podamos ser un ejemplo de Él en Cristo Jesús. Un pobre en espíritu es como un niño que necesita el biberón todos los días, la leche, la necesita todos los días necesitamos la presencia de Dios.
A mí lo único que, porque Dios me puso a predicar el virus en la calle, pero me agarró el virus. Me sorprendiste, Dios, porque me dijiste que lo profetizara, pero no que me iba a dar. Y a mí lo único que me preocupaba de ti virus es que me dejaba sin fuerza y no podía orar de madrugada. Y yo hacía verdad. Porque eso que anda, bueno, aquí tuvieron los puertorriqueños y todo el mundo tenía eso y a ellos no se les pegó, pero como dice la pastora Ana, nosotros antes de venir para acá nos metimos al monte, ayunar. ¿Ustedes creen que nosotros podemos venir para acá así? Y donde quiera que yo fue una gloria. La gente todavía está preguntando de cuándo vuelven. Pero son pobres en espíritu. El pobre en espíritu no anda buscando jipeta, ni carro, ni casa. Está buscando santidad, porque la santidad retiene lo terrenal. La santidad es lo que hace que lo que tú recibas terrenalmente sea bendito. Que por eso Dios le decía, ustedes son tontos. Ustedes descuidan el oro y descuidan el altar. El oro no puede santificar el altar. El altar santifica el oro. Pobre en espíritu. Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos. O sea, está hablando que vuestra justicia y los fariseos y escribas, así como te lo dicen, eran más justos que todos nosotros. Esa gente era más justos que todos nosotros. Yo no puedo decir que ellos se salvaron. Que Cristo le haya dicho hipócrita, entiendo, sí. Pero dice, si vuestra justicia no fueran mayores que la del escriba y de los fariseos. Señores, una persona pobre en espíritu, una persona que cree que no necesita a Dios. Tú sabes quién es Clark Kent, ¿verdad? El que filmó Superman. Ellos van a hacer una toma en Atlanta. Y le dijeron, vete con el uniforme, va en el avión. La Zapata le dice a él, póngase el cinturón de seguridad. Él dice, Superman no necesita cinturón de seguridad. Ella dice, Superman tampoco necesita un avión. Hermano, vivir sin Dios es vivir sin esperanza. Nosotros los pobres en espíritu, cada día nos levantamos con la necesidad de Dios, porque cada día nosotros nos vemos dentro de nosotros. Dios no puede llenar lo que está lleno. Vino a darnos sus dones, vino a darnos sus frutos. Vino para que los 7 espíritus que estaban sobre Cristo estén sobre vosotros. Mucha gente con conocimiento y no manifiestan el poder. Dice la palabra en 1 Corintios 94 que Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría. Primero está el poder y recibiréis poder. ¿Qué es lo que está pasando? Hablan de sanidad y nadie sana. Hablan de liberación y ellos mismos no son libres. Como dice 1 de Pedro capítulo 2. O sea, y estos son los falsos profetas que hablan algo pero no lo manifiestan. Y la gente se deja envolver con palabras. Mire, aquel que predica la palabra de Dios, algo tiene que pasar sobrenatural. No somos natural, porque dice la palabra que si el hombre natural no entiende, nosotros somos sobrenatural porque Dios nos lo hace entender. Sí. Tremendo. Mire, esta es una palabra que viene de parte de Dios. Porque Junior me dijo que estaba un poquito aquejado. Me dijo, pero yo, y aquí ahorita yo me sano, y aquí está el hombre. Y yo dije, no, pues déjame preparar algo. Yo tenía una palabra. Me dice, pues, porque nosotros los productores, y los que son productores que me están viendo, siempre tienen que tener una bajo la manga. Sí. Lamentablemente, si usted no sabe improvisar, usted no puede ser productor ni de radio ni de televisión. Usted tiene que, lamentablemente, saber improvisar. Y es una palabra poderosa, porque yo traía una palabra parecida a esa, que está en Hebreo 10:25. Que dice, no dejarse de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso encaja como ahí. Algunos tienen por costumbre. Eso encaja ahí en el mismo tema. Entonces, es por ahí por donde tú vienes. Es por ahí que vamos. Hay gente
que ellos entienden que ellos no tienen que estar metidos todos los días en una iglesia, o que ellos entienden que no tienen que estar metidos todos los días buscando la presencia de Dios, porque ellos con un día que vayan, con eso basta. Pero aquí en Hebreo encontramos esa palabra, Hebreo 10, 25. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, tenían una costumbre congregarse, ahora la costumbre de ellos es no congregarse. No congregarse. Entonces hay gente que lamentablemente tú le predicas el evangelio ahí afuera y te dice, no hay que estar metido todos los días en una iglesia, pero la Biblia nos manda a congregar. ¿Qué significa la palabra congregarse? Bueno, estar agregado a un grupo, congregarse, dialogar, de ahí es que salen los programas, de ahí es que sale todo. Amén. Lo que hacemos, de ahí es que nos alimentamos espiritualmente. Claro. Porque si no nos reunimos, ¿cómo nos vamos a alimentar de la palabra? Tenemos que reunirnos para compartir la palabra y alimentarnos uno con otro de la palabra, de parte de Dios. Y estamos hablando del hombre pobre en espíritu, y esas personas que creen que no necesitan congregarse son una persona orgullosa. Señores, los pavos reales no entran al reino de los cielos. Dios no tiene sobrino, Dios tiene hijo. Amén. Y el hijo busca a su padre todos los días. Eso es así. Todos los días necesita de su padre. Yo todos los días, Dios mío, necesito con tu consejo, necesito tu entender. Pero él dice, es que mis pensamientos no son... Cuando tu mente está conectada a la mente de Dios, tú vas a dejar de tener una mente enteneblizada, una mente con pensamiento maligno, porque dice la palabra claramente, que según los pensamientos del hombre, así es él. Amén. Pero también, ministro, también hay mucha gente que ya está dentro y solamente va los domingos a la iglesia. O un día a la semana. Esos son domingueros. Entonces, tenemos que nosotros, ya que estamos dentro, tenemos que tener cuenta que Dios nos insta a congregarnos, Dios nos insta a estar en la presencia de Dios, buscando, alimentándonos, porque es que el evangelio, mi estimado, mi estimada que me está viendo en esta hora, es un estilo de vida. Eso es igual que la comida. Usted se imagina, Alberto, que pase el día sin comer, el señor director de aquí, el director de cámara, que pase el día sin comer aquí. Cuando viene a ver, sale uno ahí en esa imagen, que él ni sabe lo que va a hacer, porque que él no va a ver bien en la computadora. ¿Me entiende? Claro. Entonces tiene que comer para darse vida. Entonces la comida es un estilo de vida, usted tiene que comer todos los días. Entonces así es el evangelio, es un estilo de vida. Claro, cuando usted está quebrado espiritualmente, recuérdese que la palabra habla que Él habitará en el de quebrantado de corazón. Entonces, una persona que cada día ve la necesidad de Dios. Amén. De buscar su presencia. Así es. Yo estoy quebrado espiritualmente, por eso cada día lo busco. Yo soy un pobre en espíritu y le digo a Dios que me enseñe cada día más a ser un pobre en espíritu. Todavía decía tarde, mediodía y mañana te buscaré. Amén.